¿Cómo van esos proyectos? Van. Eso está bien, al menos van. Hola, buenos días. Bueno, les cuento, para el día de hoy vamos a trabajar en dos casos. El primer casito es sobre una técnica que se llama A/B testing. Y ya el otro caso ya es empezar a trabajar con regresión lineal. Entonces, esas digamos que son las dos temáticas del día de hoy, A/B testing y regresión lineal. Más o menos siento eso. Pero bueno, yo sé que los van a sacar adelante. Así que ahí van, al menos van los proyectos y no están en pausa. Bueno, yo creo que si les pregunto cómo vamos con Python, las reacciones van a ser diferentes, van a decir que están súper bien. ¿Cómo vamos con Python? Cada vez cogiéndole más el tiro. Ah, qué bien. Eso sí es importante. Pues porque sé que con el tema de los proyectos es complicado pues entender la data o conseguir la data o empezar a hacer todo el tema de preprocesamiento de los datos, empezar a mirar qué tipo de modelo es el mejor para resolver la temática que están trabajando. Entonces, digamos que tienen más pasitos, mientras que si le estamos cogiendo el tiro al lenguaje, pues esos pasos que van a realizar para poder completar el proyecto, pues se les va a facilitar. Listo, entonces vamos a iniciar con este caso de A/B testing. Y la pregunta de negocio que vamos a trabajar en este caso es cómo puedo experimentar con ofertas de viajes en líneas para atraer a más clientes. Entonces, el contexto que nosotros tenemos, en este caso el contexto empresarial, es que estamos en una empresa que se llama Travel Smart. Es una empresa que está en crecimiento y compite con algunas otras empresas grandes en el mercado. Y como parte de la promoción, como parte de las estrategias en marketing, es aumentar la base de los usuarios. Y ellos han tomado una decisión de ofrecer un descuento adicional del 5% a los usuarios que reserven vuelos y adicional reserven un hotel en el mismo portal. Sí, entonces quieren dar como ese incentivo para que no solamente compren el tiquete de avión. El problema que tenemos aquí comercial, el problema de negocio, es que la empresa desea como que nosotros la ayudemos a responder si debería ofrecer esta promoción de descuento del 5% si nuestro objetivo es aumentar el número de clientes que compran. En el contexto analítico, pues tenemos que vamos a hacer una prueba A/B. Las pruebas A/B son una forma de determinar si un cambio
potencial mejora las métricas comerciales. Entonces, tenemos la versión B a diferencia de la versión A existente. Cuando se dice pruebas A-B es porque tenemos estos dos escenarios, el escenario A y el escenario B. Entonces, aquí no podemos ver en este grafiquito donde tenemos una variación A, donde dice que si compramos un tiquete de avión y adicional hacemos el tema de la reserva de los hoteles, pues nos van a dar un 5% de descuento. Y la otra variación es que si compras igual el tiquete y el hotel, pues no se te va a dar un extra descuento. Y lo que se quiere validar es si al hacer esto que está ofreciendo la opción de marketing, si al hacer esto nos va a aumentar las métricas que nosotros queremos. Teniendo en cuenta esto, el caso lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero se va a definir y establecer una hipótesis. Luego se va a implementar la prueba A/B. Como tercero, vamos a analizar los resultados de la prueba y ya finalmente se va a decidir si sistemáticamente los próximos pasos, si se debe o no implementar esta propuesta o simplemente se quedan con la propuesta actual, que es no generar ningún descuento. Entonces, vamos a mirar esta parte de diseño del experimento y el desarrollo de una hipótesis. Entonces, hay un ejemplo que se plantea acá y es que cuando nosotros estamos cocinando pasta, y yo creo que más de uno conocemos esta técnica que dicen, algunos chefs usan la prueba de tirar el espagueti a la pared y si el espagueti se pega a la pared, pues están ya bien cocidos. ¿Esta la habían escuchado o no? Método científico en acción, sí. Entonces, esto es algo pues que hemos escuchado todos a los que cocinamos, sea que nos guste o no nos guste, y este es un gran ejemplo del diseño de hipótesis deficiente, porque no hay ninguna indicación de cuándo o por qué se debe considerar que cuando el espagueti se queda pegado en la pared, pues realmente está bien cocido. Entonces, así como cuando cocinamos espaguetis, pues antes de proceder con algún experimento o prueba, en este caso la prueba que vamos a hacer, que es el A/B testing, pues necesitamos definir una hipótesis muy precisa para que tengamos un contexto sobre el cual evaluar los resultados de nuestro experimento. Aquí tenemos el primer ejercicio y supongamos que queremos seguir adelante con lo propuesto, que es generar un 5% de descuento si se compra el tiquete y la reserva. ¿Cuáles de estas hipótesis que están acá, cuáles de esas hipótesis están acá, está probando el experimento? La A, el descuento del 5% para los usuarios que reservan tanto vuelos como hoteles aumentará los ingresos en última instancia. La B, el 5% de descuento traerá más suscripciones en línea a nuestro sitio. La C, el 5% de descuento incentivará a los usuarios que reservan vuelos a reservar también hoteles. Y la D, el descuento del 5% va a permitir que Travel Smart aumente los precios base de los hoteles sin afectar las cifras de ventas, por lo que los ingresos netos se van a equilibrar, pero los usuarios están más satisfechos comprando con un descuento. ¿Cuál creen ustedes que sería, cuál creen ustedes que sería la hipótesis que está probando nuestro experimento? Uy, está variada. B, C, A, D.
Está bastante variada nuestras respuestas. Todas. Vamos a ver la respuesta correcta. Pues está aquí muy variado. La respuesta correcta es la C, pero vamos a mirar el por qué. Ahí. A es incorrecto, porque esta hace parte como de la conocida hipótesis del espagueti. Hay demasiadas variables incontrolables en esta sentencia y realmente no nos va a decir cuándo nuestra hipótesis es realmente cierta. Por ejemplo, si los ingresos del Travel Smart cambiaron en absoluto, podría deberse a muchas razones diferentes, como por ejemplo la época del año, si hay algún evento, etcétera. Y generalmente estas hipótesis también tienen muchas implicaciones engañosas. En este caso, si los ingresos aumentaron, no sabemos cómo el descuento de este 5% afectó realmente el cambio de los ingresos. Entonces, aumentar el descuento aumentaría continuamente los ingresos. En general, pues como en este sentido, hay una falta de contexto para esta hipótesis y es porque nosotros no controlamos todas las variables que influyen en esta métrica. El B es también incorrecto, aunque el descuento del 5% puede aumentar las suscripciones en línea, que pueden o no ser futuros clientes compradores. Suponemos que el acuerdo incentivará a los clientes a comprar más de nuestros productos. Suponemos. La C es correcta. Recordemos que el objetivo de la empresa es aumentar el número de compras. Al ofrecer una oferta adicional del 5%, lo que se espera es que los usuarios que compraron un tiquete de avión sientan esa tentación o ese deseo de reservar también el hotel para recibir ese descuento. Entonces, esto beneficiaría a los usuarios que habitualmente reservan su hotel a precio completo en otro sitio. Es como un plus para las personas que hacen esta reserva en otro sitio, pues van a tener un 5%. Y la D es incorrecta, ya que al igual que la opción A, hay demasiadas variables incontrolables en esta hipótesis y nosotros no tenemos idea de cómo la base de los usuarios va a recibir los cambios de precio. En este orden de ideas, nuestra hipótesis es la C, el 5% de descuento incentivará a los usuarios que reserven vuelos a reservar también hoteles. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo identificar las variables de control. Y ahí tenemos también un ejercicio. Listo, entonces ya tenemos la hipótesis que queremos, ya tenemos la hipótesis que vamos a trabajar y ahorita vamos a analizar qué podría salir mal y cómo nosotros podemos mitigar estos problemas. Entonces, para esto se debe de considerar cuáles son las variables de control. Las variables de control son elementos cuantificables que permanecen sin cambios a lo largo de un experimento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar estas variables de control para mitigar esos datos ruidosos, pues en nuestros análisis, porque las variaciones en las variables que esperamos que se permanezcan constantes a lo largo del experimento pueden afectar en gran medida el resultado. Entonces, pueden afectar de tal medida el resultado que no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos interesa analizar o probar en nuestra hipótesis. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, vamos a ver este ejemplo. Taylor sale a caminar con su perro todas las mañanas. Él decide ponerse
él decide ponerse a dieta y aumenta el consumo, él decide ponerse a dieta y aumenta el consumo de verduras durante las siguientes semanas. Taylor quiere saber si esto que está haciendo le va a ayudar a perder peso. Durante las próximas semanas, este chico se siente que le falta energía para levantarse temprano en la mañana y ya dejó de salir con la frecuencia que salía, no sale a caminar y Taylor a la final termina ganando unos kilos. Entonces, en este ejemplo, que es un experimento mal diseñado, los pocos kilos de más podrían deberse a una serie de cosas además de su dieta, incluido pues el que ya no está haciendo ejercicio como lo hacía antes. Entonces, por lo tanto, no es posible saber si el consumo de vegetales contribuyó a la pérdida de peso a partir de este experimento. Y si Taylor identificara el ejercicio diario como una variable de control, este experimento habría tenido mucho más éxito. Entonces, por eso es la importancia de identificar cuáles serían las variables de control para cuando estamos haciendo el análisis y tomando la decisión si nuestra hipótesis es correcta o no. Entonces, el ejercicio 2 dice que identifiquemos las posibles variables de control que debemos de considerar en nuestro experimento. Del listado que tenemos aquí de variables, ¿creen ustedes que son lo suficientemente significativas como para controlarlas? Y van a seleccionar todas las que corresponden. Tenemos la primera opción, que es la A, que son los cambios en la experiencia del usuario y las imágenes en el sitio web que ya estaban programados para implementarse previamente. La B, la existencia de una ruta nueva y única que no ofrece ningún otro competidor. La C, desempeño de su equipo de ventas. La D, actualizaciones a la infraestructura, actualizaciones a la infraestructura de ingeniería actual del sitio web. ¿Qué creen ustedes? C y D, A, B y D. C y D. A y D. También están variadas. C y D. Entonces tenemos A, cambios de la experiencia del usuario y las imágenes del sitio web. B, existencia de una ruta nueva y única que no ofrece ningún otro competidor. C, desempeño del equipo de ventas. Y D, actualizaciones a la infraestructura. Entonces vamos a ver las respuestas. Aquí. La A no es realmente importante desde el contexto de este cambio, porque parece que los cambios de la parte de la interfaz gráfica del PRONEN ya han pasado por esas pruebas de AB o se implementan de otras maneras. Por lo tanto, por defecto ya estarían incorporados en nuestra prueba y no necesitaríamos tener en cuenta el diseño de esto. Esa es como la primera. La B es correcta. La B es correcta. La B, recordemos que es que existe una ruta nueva y única que no ofrece ningún otro operador. Esta es definitivamente una variable que se puede controlar si la ruta es lo suficientemente significativa como para que tenga un impacto material en la cantidad de usuarios que la compran. Entonces, se podría pues confundir nuestros datos dependiendo de
qué tanto compran esta ruta. Supongamos que nuestro gerente considera que esta ruta no se tomará con la frecuencia suficiente para que podamos seguir adelante con la prueba de este plan de marketing. Entonces, en este caso, si bien es una ruta que se podría controlar, tenemos que ver es qué tanto impacto tiene esta ruta y con qué frecuencia podría ser comprada. Pero si la ruta es muy frecuente, bueno, sí, no tendría pues como, no tendrían pues como competidor, pero si la ruta es muy frecuente y te están ofreciendo un 5% de descuento por el hotel, pues sería interesante adquirirlo. Si es el único operador que la vende y adicional te está dando un plus de generar un descuento. La C, sí, es verdad. En la C puede ser importante. La C es la del desempeño del equipo de ventas. Puede ser importante y esto, pues si bien esto afecta directamente el recuento de usuarios de compras, no se debe de obligar al equipo de ventas a mantener un nivel constante de contribución, ya que afectaría negativamente a la empresa. El objetivo de la empresa debe de ser crecer lo más rápido posible. Entonces, sin embargo, se debería de tener en cuenta esta variable y tal vez implementar medidas para cuantificar sus efectos. Y la D, que es la de la ingeniería, la parte de la infraestructura, no es importante, si bien es un beneficio neto para la compañía, no va a afectar nuestros indicadores de desempeño para el periodo de tiempo durante el cual se está realizando este experimento. Entonces, las variables de control son muy difíciles de obtener en una lista pues de muchas que podríamos tener presentes. Hay muchas variables que afectan el comportamiento de las personas que son simplemente pues como inevitables, no se pueden controlar. La opción C anterior, que era el del equipo de ventas, es un ejemplo perfecto de esto. Esto no significa que tales variables deban de ser descuidadas, pero pues no tienen que ser estrictamente controladas. Simplemente necesitamos que sean contabilizados de una medida razonable. Entonces, no es solamente, las variables de control tienen que ser cuantificables y tenemos que tener claro de qué manera las podemos cuantificar. Para esto, pues viene también lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de la definición de los KPIs. ¿Ustedes han tenido que trabajar con KPIs? ¿O dentro de sus informes de desempeño ustedes aportan o tienen que sacar algún KPI? Uy, Lina, es que gas. Es que los odia, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que los KPIs tienen que estar bien definidos. El KPI son el Key Performance Indicator, que son los indicadores claves de rendimiento. Normalmente todas las áreas o a nosotros nos miden como por el aporte de los KPIs dependiendo de cómo, dependiendo de cómo estén. Así es, o sea, si no están bien definidos, pueden ser un dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando dashboards, cuando nosotros estamos desarrollando tableros para las organizaciones en la parte descriptiva, tener claro como estos KPIs que tiene la organización es muy importante porque nos van a ayudar a generar dashboards que van a ser de valor agregado para la organización. Ya Cristian quedó sesgado. Ya Cristian quedó sesgado con la experiencia de Lina. No, pero en todos los lados no es así.
Entonces, una vez que nosotros tenemos identificadas las hipótesis y tenemos identificadas las variables relevantes, estamos casi listos para empezar nuestro experimento. Lo que nos falta es empezar a considerar qué variables vamos a elegir y cómo vamos a medirlas para que la evaluación del resultado del experimento sea más clara. Estas variables que vamos a elegir van a ser las que vamos a denominar como nuestros KPIs, nuestros indicadores de desempeño. Hay muchas métricas diferentes que podemos considerar, pero pues todas se pueden clasificar como micros y macros conversiones. Las macro conversiones son las métricas ideales que están directamente relacionadas con nuestro objetivo comercial. Entonces, las macro conversiones son las métricas que están directamente relacionadas con el objetivo comercial. En este caso, las macro conversiones se refieren a las métricas de acumulación de clientes del sitio web. Las micro conversiones son métricas que pueden indicar, pero no garantizar, el progreso hacia esas macro conversiones. Entonces, en esta tabla vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en la macro conversión tenemos el número total de ventas de boletos. Tenemos compras de membresía y tenemos conversiones de ventas y clientes potenciales. Tenemos conversiones de ventas y clientes potenciales. En las microconversiones tenemos las vistas en una ruta específica, el tiempo empleado en la página de destino y número de cuentas de referencia, de referidos. Entonces, las macro, lo que veíamos ahorita son las que están directamente enfocadas a nuestro objetivo comercial y las micro son comportamientos o son variables que podrían indicar un progreso hacia estas macro, pero pues no nos lo van a garantizar. Entonces miren que este de acá es más indicador a nivel de negocio y el de la derecha es más cómo se está comportando nuestros usuarios en el sitio web. Entonces vamos a hacer, se va a hacer pues como un experimento para que comprendamos. Estas van enfocadas al nivel de negocio. Estas están enfocadas al nivel de negocio y recordemos que lo que tenemos como objetivo es aumentar la cantidad de compras. Entonces, estas de macro conversiones, total de número de etiquetes, compras de membresías en el sitio web y conversiones entre ventas y clientes potenciales, pues son indicadores de ventas dentro de la organización. Y ya en estas micro conversiones ya son como comportamientos de usuario dentro del sitio web, pero pues van muy enfocado vista de una ruta específica. Es como cuando nosotros nos analizan en Amazon o en Mercado Libre por los productos que estamos buscando. Y no quiere decir que los compramos, pero pues nos estamos buscando y de pronto nos gastamos un tiempo ahí explorando esta información. Ahí está el tiempo que se gasta la persona pues como visualizando la página y ya este es más de número de referidos de cuentas. Entonces, estas macro conversiones y micro conversiones las sacamos mucho con el tema y el conocimiento del negocio. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento para comprobar mejor estas conversiones, las macro y las micro, y vamos a suponer que se manejó por 60 días la oferta y en el día y en los siguientes 60 hay algunos datos proporcionados en este siguiente gráfico. Entonces tenemos los primeros 60 días y los siguientes 60. Tenemos cada una de tenemos visitas a la página de vuelos, visitas a el JFK hacia el YYZ, hacia la YYZ Page. Tenemos JFK, YYZ vuelos adicionados al carrito de compras.
tenemos cantidad de cuentas creadas, tenemos tiquetes comprados y tenemos hoteles que se han reservado. Estas son las métricas que nosotros tenemos. Entonces, yo le disminuyo un poquito. Miren, por ejemplo, visitas a las páginas de vuelos, el comportamiento que tienen y después del día 60, el comportamiento que tuvieron. Lo mismo pasa con las visitas de JFK, el comportamiento que tienen en los primeros 60 días, alrededor de 10.000, y después lo que pasa del día 60. Lo mismo tenemos aquí con los vuelos adicionados al carrito. Acá está el comportamiento que tienen después del día 60. Y cuentas creadas, que es el rojito, y el de abajo son ambos tiquetes comprados y hoteles reservados, en el que estamos viendo inferior. Entonces aquí vamos a tener una tabla resumen. Vamos a tener una tabla resumen de este gráfico anterior y vamos a pues analizar qué está pasando en este escenario que es ficticio. Previo al experimento tenemos pues que la mitad mitad de nuestro experimento es el 31. Las visitas a las páginas de vuelo fueron 14.404. Las visitas al JFK y a YYZ Pace fueron 10.349. Tenemos que los vuelos adicionados al carrito fueron 6.338, las cuentas creadas 4.275, los tiquetes comprados 1.368 y los tiquetes, los hoteles que se han reservado 1.332. Estas mismas métricas las miramos después del experimento y tenemos acá como la diferencia porcentual. Entonces, en las visitas de las páginas en las vistas de las páginas de vuelos tenemos una diferencia porcentual del 20.85%, de 14.000 pasaron a 17.000. En las visitas del JFK a YYZ, una diferencia del 24.68%, de 10.000 pasaron a 12.000. En los vuelos adicionados al carrito, tenemos una diferencia del 15.48%, que pasaron de 6.000 a 7.000. Cuentas creadas, una diferencia de 0.4, de 4.275 a 4.292. De los tiquetes comprados tenemos una diferencia negativa de 1.368 a 1.337, de menos 2.27%. Y de los hoteles que se han reservado, una diferencia de 1.95. Es una diferencia pues pequeña. Aunque se ve en la gráfica que hay más visitas a estas páginas específicas, y nosotros miramos la parte de la cantidad de boletos comprados y hoteles reservados, pues esto no cambió de manera significativa. Que estas, digamos, que parte de nuestras variables de interés. Esto refleja negativamente nuestro experimento porque parece que no hubo cambios en la venta de boletos, pero en realidad perdimos dinero al ofrecer precios más bajos de boletos y hoteles. Pues estamos dando un 5% de descuento, entonces no estamos viendo diferencias en la compra de los tiquetes y pues fuera de eso los estamos vendiendo con descuento. Entonces para la compañía eso hace parte de las pérdidas. Entonces, en este caso, decimos que las macroconversiones no se vieron afectadas por este experimento y consideramos que el experimento no tuvo éxito. Adicional a esto, dentro de la conclusión principal es que cada vez que definamos un experimento, idealmente queremos identificar y realizar un seguimiento de las macroconversiones como nuestros KPIs.
Y las microconversiones pueden ser útiles, pero el enfoque principal debe de estar en las macro, siempre que sea posible, porque son las que nos van a medir nuestro objetivo de negocio. La razón principal para realizar un seguimiento de una microconversión sobre una macroconversión sería si es difícil o imposible medir realmente esa macroconversión de manera directa. En este caso, la microconversión se convierte en una especie de indicador del progreso hacia la macroconversión ideal. Es como el único escenario. Para nuestro experimento, la macroconversión más sensata para usar es la cantidad de usuarios distintos que compraron un boleto o reservaron un hotel, porque esto está también directamente relacionado con nuestra base de usuarios, que es exactamente lo que estamos tratando de expandir. Es decir, queremos tener más compras, pero también queremos tener más usuarios. Ya tenemos como unos usuarios fidelizados, nos gustaría poder identificar cuáles son esos nuevos usuarios que están teniendo como ese buen comportamiento en nuestro portal. Entonces, hay algo aquí también importante, y es el tema de los grupos de tratamiento y control. Entonces, ya estamos listos para implementar nuestro experimento. Hasta arriba lo estábamos definiendo y estábamos mirando el comportamiento pues de lo que eran las métricas, las macro y las micro. Ahora ya estamos listos para implementar el experimento y como dice el nombre, se tiene que dividir nuestra base de usuario en dos grupos, el grupo A y el grupo B. De esta manera podemos aplicar el experimento en el grupo B y ver cómo se compara con el grupo A sin cambios como en el grupo A. Pues. Nos referimos al grupo B como el grupo de tratamiento. El tratamiento aquí se refiere a la oferta que se ofrece. Y el grupo A como el grupo de control. Ese es nuestro objetivo. Entonces, imaginémonos que tenemos 100,000 usuarios. Imaginémonos que tenemos 100,000 usuarios. ¿Cómo se implementaría el experimento? A. Comience exponiendo al 2% de los usuarios el experimento. Si el experimento no da un impacto notable, aumente el experimento al 50%, 50,000 usuarios. B. Comience exponiendo el experimento al 2% de los usuarios. Si el experimento no tiene un aumento notable, un impacto notable, aumente el experimento al 7% y luego a más y más usuarios. C. Exponer el 10%, es decir, 10,000 usuarios al experimento. Este es un tamaño equilibrado del grupo de tratamiento y es lo suficientemente grande como para ver los resultados del experimento y expone una población lo suficientemente pequeña en caso de que el experimento no tenga éxito. Y D, dar el trato al 50% de los usuarios, que son 50,000, con la intención de comparar con un grupo de control, y esto aumenta la ganancia de información y aumenta la eficiencia. ¿Qué creen ustedes? Uy, está bastante. Bueno, pero algunos le dieron a la respuesta. Vamos a ver la respuesta.
Tenemos entonces la A es incorrecta. Al comenzar cualquier experimento es importante mitigar el riesgo primero en una población pequeña antes de aumentar a una población grande. Imagínense que nuestro producto contiene un error, provoca degradaciones o no es muy bueno. Al exponerlo a todos nuestros usuarios, podemos causar daños graves a largo plazo a nuestro negocio. Entonces, esta respuesta tiene una parte correcta, que es arrancar con el 2%. Es una buena idea aumentar las fases, pero antes de exponer a la mitad de la base de los usuarios. ¿Sí? Entonces, la A es parte correcta, arrancar con un grupo pequeño, pero pues ya cuando nos dice pasar del 2% al 50%, es donde la hace incorrecta. La B es correcta. En esta respuesta se entiende que se debe aumentar el experimento en fases y miren que en la B se propone pasar de un 2% a un 7% e ir aumentando pues más y más usuarios. La C es incorrecta, pues por lo mismo que veíamos ahorita, si el producto contiene un error, pues entonces va a tener daños a largo plazo en el negocio, por eso que queremos realizar un lanzamiento por etapas a una prueba B para asegurarnos de que solo un subconjunto de nuestros usuarios vean la primera versión del producto. Entonces, la C está exponiendo de entrada el 10%. Y pues la D, al igual que en las anteriores, como nosotros queremos mitigar el riesgo, en la D nos están diciendo vamos a arrancar con el 50% de la población. Entonces tendríamos la misma problemática. Entonces, conclusión, cuando tenemos este tipo de experimentos donde vamos a exponer un producto a una porción de nuestros clientes, pues la idea es empezar con grupos pequeños, por si algo, pues por si nuestro producto o algo extraordinario ocurre, solamente haya sido esta porción la que haya tenido exposición a este producto. Ahora vamos a mirar el ejercicio 4. Entonces, A, B, C, D. Vamos a considerar las siguientes dos opciones para implementar en el experimento. Primera, el primer 2% de los usuarios obtiene la nueva oferta. La segunda, elige al azar el 2% de los usuarios para obtener la nueva oferta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Primero, la A. La opción 1 es mejor, ya que es la forma más rápida de saber si a los usuarios les gusta la oferta. La B, la opción 2 es mejor que la opción 1 porque es más probable que obtengan un grupo representativo de usuarios. La opción C, la selección aleatoria de usuarios hace que todo el experimento sea difícil de analizar porque no tenemos control sobre quién obtiene el trato y por lo tanto lo que uno aprende de este experimento es incierto. Y la D, las opciones 1 y 2 no son realmente diferentes a menos que tengamos más información. Ahí, ¿qué creemos? ¿Por cuál nos deberíamos de ir? ¿Cuál es la afirmación verdadera? La B. Vamos a ver las respuestas. La respuesta correcta es la B, como varios la mencionaron allí. En A,
Es incorrecto. Recordemos que la primera es el primer 2% de los usuarios obtiene la nueva oferta, en la segunda se elige al azar el 2% de los usuarios. Entonces, en la A, supongamos que se implementa el experimento pues como en el este de Estados Unidos a las 9 de la mañana. Luego la mayoría de los usuarios en el primer 2% serán los de Estados Unidos y específicamente de la costa este. Sin embargo, si una fracción significativa de los usuarios que probablemente reserven tanto el vuelo como el viaje son de la costa oeste o de Asia, entonces excluiría a estos grupos, ¿sí? Por la diferencia horaria. El B es correcto. Hacer la aleatorización evita el problema mencionado en la explicación anterior para la opción A de nuestro muestreo sesgado. El C es incorrecto, aunque hacerlo de manera aleatoria hace que el resultado de que un usuario en particular obtenga un trato sea incierto, asegura que los usuarios que obtengan el trato sean una buena representación de nuestra base de usuarios objetivos. Entonces, más adelante, pues, en el caso de estudio, veremos cómo dar cuenta de la aleatoriedad en el experimento usando métodos estadísticos. Y el AD es incorrecto. Incluso pues en ausencia de más información, la opción 2 es una mejor manera de realizar el experimento. Listo, entonces vamos a mirar la parte de explorar el tema aleatorio. Regálenme un segundo que se me congeló acá algo en el computador. Listo, qué pena ahí que no sé qué le pasó a mi compu. Vamos a mirar la parte de aleatoria. Entonces, dar la oferta aleatoria al 2% de los usuarios no significa exactamente que el 2% de los usuarios en un momento dado hayan recibido la oferta. Entonces, a medida que los usuarios visitan su sitio web a lo largo del día, el porcentaje real de usuarios que obtienen la oferta fluctúa alrededor del 2%. Entonces, aquí en la siguiente gráfica, pues vamos a ver cómo se va comportando el histograma. Siendo acá la parte del porcentaje, el actual porcentaje de usuarios al que se les ha mostrado la variación A. Entonces, como estamos pues en una línea de tiempo y se está mostrando el 2% de manera random, pues ahí vamos viendo cómo se nos comporta el histograma a medida que van aumentando pues las horas. So, aquí le voy a dar stop y vamos a ver el ejercicio 5. En el ejercicio, sí. En el ejercicio 5, supongamos que realizó el experimento durante un día y le dio la oferta aleatoriamente al 2% de los usuarios. Suponga también que tiene una base de usuarios de más de 1 millón. Sin embargo, al final del día observa que solo alrededor del 1% de los usuarios realmente recibieron el trato. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor esta discrepancia? Primero, el A.
El 1% se encuentra dentro de la variación que esperaría debido a la aleatoriedad y por lo tanto puede continuar con pues podemos continuar con el experimento. El 1% es definitivamente mucho más bajo de lo que cabría esperar, incluso teniendo en cuenta la variación, por lo tanto se puede sospechar que hay un error del software y consultar al equipo de ingeniería para verificar si todos los usuarios previstos están recibiendo el trato o no. Y por último, sí, está fuera del rango de lo que esperaría que fuera el tamaño de la muestra, pero aún puedo continuar aumentando el experimento porque todavía hay una gran cantidad de usuarios que tuvieron el trato. Entonces, ¿cuál de estas siguientes opciones explicaría mejor la discrepancia? A, B o C. Bueno, vamos a ver las respuestas. La respuesta correcta es la B. A es incorrecto. Como muestra la visualización anterior en el histograma, el 1% es mucho menor que el número real de usuarios que debía obtener el acuerdo, incluso teniendo en cuenta pues el tema de la variación. B, como miramos en la visualización, el 1% es mucho menor que el número real de usuarios que deberían de tener el acuerdo, incluso teniendo en cuenta la variedad. Y también puedo verificar esto usando varias pruebas estadísticas. Si la fracción de usuarios que obtienen el trato es muy diferente a la fracción esperada, vale la pena consultar con el equipo de ingeniería para ver si hay un error en su software antes de acelerar el experimento. Y la C, pues es incorrecta porque si bien es cierto que se tiene cierta información de los usuarios que obtuvieron el trato, si la fracción de usuarios que obtuvieron el trato es muy diferente a la fracción esperada, pues puede haber algún tema de implementación, por lo que debe hacer otra verificación antes de, pues para asegurarse de que no esté ocurriendo algo grave dentro del sistema. Entonces, la opción correcta era la B. Para mejorar el experimento, entonces acá, ahora que se ha ejecutado el experimento para el 2% de la base de usuarios durante un par de días, es el momento de aumentar su experimento. Antes de discutir cómo y cuándo aumentar, se va a analizar primero cómo comprender los resultados de este experimento. A ver. Entonces, supongamos que se decide otorgar aleatoriamente la oferta al 10% de los usuarios y se ejecuta durante un par de días. Si está interesado en comprar usuarios, puede calcular la diferencia en el porcentaje de usuarios de compras entre los dos grupos. Y supongamos que ejecutamos el experimento y observamos el siguiente resultado para la diferencia en el porcentaje de usuarios que compran entre el grupo A y el grupo B. Entonces tenemos que el valor P para la hipótesis de que no hay diferencia en las compras entre los usuarios de los dos grupos es de 0.04. El intervalo de confianza del 95% indica que es 95% probable que el porcentaje de usuarios comprados del grupo B sea entre 0.2 y 1.4 mayor que el porcentaje de usuarios comprados del grupo A. Y como el 0% está por fuera del intervalo,
se podría concluir con un nivel de significancia del 0.05, que el porcentaje de usuarios que compran es estadísticamente significativamente más alto que los usuarios que reciben el trato. Esto también se está reflejando pues en el valor P de 0.04. Entonces, si el experimento se ejecuta durante más tiempo, el intervalo de confianza va a ser más estrecho y esto se debe a que la cantidad de usuarios a los que se le otorga el trato aumenta con el tiempo y este aumento de información conduce pues a una mayor estimación, a una mayor precisión en nuestra estimación. Entonces, estos son los, digamos que de los pasitos que toca hacer después para mirar de qué manera se puede mejorar el experimento y pues ya haciendo cálculos de la significancia y validando la hipótesis que nosotros planteamos. Entonces, esto que acabamos de nosotros de visualizar son cómo se realizan el A/B testing. Para realizar pues el A/B testing se debe definir una hipótesis correcta, se debe definir cuáles son las variables a controlar, se debe definir el KPI y finalmente se debe configurar y analizar los resultados del experimento. Y en este caso pues nos enteramos que el acuerdo aumentó el porcentaje de usuarios comprados en casi un 1%. Cosas para llevarnos de esta herramienta es que estas herramientas son súper poderosas pues para realizar un experimento de manera rápida y aprender también rápido sobre las preferencias de los usuarios. Sin embargo, pues una prueba A/B que se realice debe garantizar una aleatoriedad adecuada, garantizar que no excluirá accidentalmente pues una base de usuarios y sacar pues conclusiones basadas en nuestra muestra sesgada. Entonces tenemos que garantizar que se haga de manera correcta la selección de la aleatoriedad de los usuarios y no tengamos pues un sesgo en nuestra información porque pues las conclusiones nos van a quedar sesgadas. Con la prueba B, generalmente se inicia el experimento en un pequeño porcentaje de usuarios para mitigar el riesgo y después de este paso inicial el experimento puede acelerarse. Como mencionaba aquí al inicio, en estas partes de interfaz de usuario se utiliza mucho el tema de estas pruebas A/B para poder identificar las mejores posiciones de los botones en las páginas. Por ejemplo, estos sitios de compras tipo Amazon, tipo Mercado Libre, ellos hacen estos experimentos porque lo que ellos pretenden es colocar los botones de compra del carrito de compra en una posición tal que haya un clic efectivo y más rápido. Entonces ellos hacen este tipo de experimentos en los sitios web para poder pues crear estas páginas de compras más que incentiven más a la gente a hundir el botón de comprar. Entonces también se ve mucha la aplicación en este tipo de escenarios. Vamos a salir al break de 15 minuticos y volvemos para mirar la parte de regresión. Entonces pueden ir por un café y volvemos en 15 minutos. Sí, el valor P es menor que alfa. De nada sirvió el estímulo. No tiene, efectivamente, no tiene ningún incentivo colocar un descuento porque el comportamiento que estamos viendo es similar. Entonces, mejor dicho, si nosotros hacemos ese descuento, estamos teniendo lo mismo que si no hiciéramos ese descuento y pues la empresa a la final estaría perdiendo plata con un descuento adicional. Listo, entonces nos vemos en 15 minuticos. Pueden ir por un café.